Bueno, es un placer para nosotros recibir al doctor Agustín Ibáñez, que lo tenemos en línea, agradecerle que nos atienda. Vamos a hablar de un tema realmente muy, pero muy importante, por eso lo convocamos. Agustín Ibáñez es director del Instituto de Neurociencias Cognitivas y Translacional, que depende del CONICET de la Universidad Favaloro y de la Fundación INECO e investigador de la Universidad Adolfo Ibáñez, precisamente. Para charlar un poco sobre el trabajo y este proyecto para mejorar la reintegración de exguerrilleros y paramilitares en Colombia. Es un artículo muy interesante que queremos profundizar con él. Un abrazo, Agustín, ¿cómo estás? Hola Mariano, un gusto charlar con vos y además ciertamente un tema apasionante. Bueno, a ver, contanos porque de alguna manera hiciste este trabajo junto a colegas colombianos, ¿no? Que han investigado el impacto de tantos años de violencia. Claro, sí, bueno, yo inicialmente trabajo en el área de lo que se llama neurociencia social o afectiva y social, que estudia los procesos afectivos, sociales, culturales, las dinámicas de grupos desde la perspectiva neurocientífica, ¿no? Entonces, la agresión o la violencia, y sobre todo la violencia, digamos, institucionalizada, es un fenómeno maravilloso, porque paradójicamente maravilloso, ¿no? Porque en ella influyen fenómenos biológicos, genéticos, cerebrales, pero también psicológicos y también fenómenos culturales. Entonces, es un fenómeno muy difícil de estudiar en el laboratorio, digamos. No existe como tal en el laboratorio y es un desafío para cualquier neurocientista, tenés que dejar el laboratorio y salir a entender el fenómeno desde múltiples perspectivas y en la vida real, ¿no? Entonces, Mm. para mí, yo me empecé interesando por eso, ¿no? Lo primero que hicimos fue estudiar individuos extremadamente violentos, eh, tipos que habían matado más de 600 personas, que habían cometido masacres, más en promedio, más de 4 o 5 masacres cada uno, habían torturado, secuestrado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y estas personas estudiamos sus procesos cognitivos, afectivos, sociales, encontramos muchas cosas, encontramos que tienen un patrón de cognición moral o de juicio moral totalmente atípico, que tienen patrones cerebrales muy sutiles, no es que tengan un daño neurológico ni mucho menos, sino que procesan información emocional y social de forma diferenciada, ¿no? Uh-huh. Entonces fue mi primer paso, pero después me interesé en el fenómeno más en su totalidad. Me di cuenta que estos individuos excepcionales que nosotros estudiamos no representan en absoluto el promedio del excombatiente, ¿no? En Colombia la violencia tiene una historia larguísima, se ha cobrado en los últimos 20 años nada más que 70.000 víctimas, es uno de los fenómenos de expresión de violencia más severos que tenemos, incomparable, por ejemplo, al de Al Qaeda, que tiene otras cifras, digamos, eh, y básicamente es muy complejo de entender, porque bueno, está la disputa entre las guerrillas, los paramilitares, además el narcotráfico metido en el medio junto con los militares, pero básicamente la gran mayoría de los combatientes, y eso es lo que nosotros descubrimos en múltiples investigaciones, son personas que han sido expuestas a la violencia sistemáticamente, violencia de pandillas, violencia de guerrilla, violencia de paramilitares, tienen un aprendizaje cultural de la violencia, tienen que usar la violencia para sobrevivir, son personas muy pobres, muy humildes, en muchos pueblos del sur de Colombia el Estado ni siquiera llega, no controla, es decir, eh, en general, en muchos de ellos la guerrilla o tomar las armas por los paramilitares es la única opción o la mejor opción frente a otras opciones, viste, que son terribles. Entonces, ahí te das cuenta que no hay un perfil de un individuo violento, hay personas que son violentas por motivos muy diferentes, la gran mayoría no son psicópatas, la gran mayoría no son sujetos eh, que, que tengan un daño cerebral, sino que son sujetos que han tenido un aprendizaje cultural de la violencia y eso implica que hay que desarrollar métodos de rehabilitación diferentes, ¿viste? Que eso es
creo que esta investigación que nosotros desarrollamos tuvo mucho impacto. De hecho, la revista Nature sacó un informe especial sobre el trabajo que estamos haciendo en Colombia, porque la mayor parte de los programas de rehabilitación se basan en darles, qué sé yo, comida, darles un hogar, darles educación, condonarles las penas, ¿no es cierto?, generarles posibilidad de crecimiento financiero y demás, pero no abordan los procesos mentales. Y así como hay que desarmar, ¿no es cierto?, un ejército, también hay que desarmar la mente, hay que lograr que un montón de procesos mentales que te van a impedir reintegrarte, adaptarte, ¿no es cierto?, cambien. Entre ellos tener estrés postraumático, ¿no es cierto?, aprendizaje de la violencia, falta de control de impulso, falta de regulación emocional, falta de control cognitivo, según cada sujeto, digamos. Entonces, el poder focalizar la atención no solo en los aspectos externos, sino también en los procesos mentales y cómo la intervención debe abordarlos de forma relativamente personalizada, creo que ha sido un aporte muy importante que hemos podido empezar a gestar en Colombia. Claro, ¿no? claro. Agustín, ¿y qué conclusiones sacás del trabajo, de la tarea que han realizado? Bueno, muchísimo. Yo te podría decir, por un lado, que esto, ¿no?, que la violencia no la podemos entender como un fenómeno puramente psicológico, no lo podemos entender como un fenómeno puramente cultural, tampoco como un fenómeno puramente biológico. Es decir, claro, hay un interjuego, hay una cosa que se llama epigenética, ¿no?, que es como a través de la experiencia vamos generando condicionamientos genéticos para la expresión de ciertas conductas. Y cuando vos tenés violencia intergeneracional, en 2, 3, 4 generaciones, hay una predisposición de tus procesos biológicos y cognitivos hacia la violencia, digamos. Eso tiene que ver, eso va de la mano con un aprendizaje cultural de la violencia. Nosotros tendemos a pensar lo cultural, lo psicológico, lo biológico como procesos independientes. Y esto, una de las cosas que yo más aprendí de esta experiencia es que son procesos tremendamente entrelazados. Es decir, el cerebro interacciona con la cultura mucho más que un neurocientista con un sociólogo, te diría. Ese es el primer aporte importante que creo que tuvimos. Después, esto, ¿no?, de que tendemos a querer identificar, queremos tener como un marker, una caracterización del individuo violento, y no hay uno, hay muchos tipos diferentes. Por ende, los programas de intervención, si no se adaptan a los diferentes perfiles, van a fracasar y es un problema a nivel mundial. Pensá que el problema de los conflictos en Europa con el terrorismo, o ahora en Sudamérica con la inmigración, la violencia no es un fenómeno de las culturas antiguas, es un fenómeno muy presente y sabemos muy poco, ¿no? Claro. Y lo otro que sí nos dimos cuenta es que cuando tenés un sujeto que tiene 30 años, 40 años de haber aprendido a adaptarse a un medio violento, con un programa de intervención de 6 meses o de 1 año no te va a alcanzar para cambiar su conducta. O sea, claro, los programas de intervención tienen que ser mucho más a largo plazo, con mucho más seguimiento, mucho más de lo que hoy en día se puede hacer en Colombia, ¿no? Claro. Bueno, esto continúa, ¿no? Totalmente. Ahora estamos empezando a diseñar programas de intervención a largo plazo. Seguimos estudiando, estamos estudiando niños que han sido expuestos a la violencia. Estamos estudiando cómo cambian los procesos cuando sos víctima y victimario, porque un porcentaje importante de la población violenta ha sido víctima también. Estamos comparando los perfiles del exguerrillero, digamos, como de la FARC versus el paramilitar, que son diferentes, digamos. Y estamos tratando de lograr a nivel nacional intervenciones cognitivas y psicológicas a largo plazo. Perfecto. Te agradezco mucho, te dejo un fuerte abrazo y bueno, ante cualquier novedad te vamos a volver a convocar. Gracias, Agustín. Mariano, un gusto charlar con vos y feliz de conversar con ustedes cuando lo quieran. Gracias, gracias por todo. Un abrazo fuerte, hasta luego. Agustín Ibáñez, ahí lo escuchábamos, director del Instituto de Neurociencia Cognitiva y Traslacional, pasaba también en nuestro programa del día de hoy.